se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Hermanos queridos, que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Nos hemos estado gozando con el estudio de la palabra de Dios. En este momento vamos a conversar con Dios brevemente para tener un corto estudio de su palabra, para irnos a dormir tempranito. Padre amado, agradecemos la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra en las primeras horas sagradas de este tu santo día. Imploramos tu presencia, Señor, el poder de tu Espíritu en nuestros corazones para escuchar tu voz, para hablar tu voz, y que este sea el sentir de cada hermano que está presente y que escuchará tu mensaje por diferentes medios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a hablar brevemente acerca del sello de Dios. Primero, vamos a definir brevemente qué es un sello. El diccionario lo define como una marca, o es una imagen que define o muestra la autenticidad de algo o de alguien. También puede definirse como un instrumento de pequeño tamaño que tiene un relieve, el cual lleva signos, letras o figuras, y que es impreso en algún documento para autenticarlo. Pues bien, Dios tiene su sello, hermanos queridos. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar una serie de pasajes o textos que nos muestran que Dios tiene un sello. Ahora, este sello que Dios tiene dos vertientes para el pueblo que va a existir antes de su venida. Uno es
el sello del sábado, pero también otro es el sello del Espíritu Santo. El Señor en su palabra nos ha dejado una serie de indicaciones que nos enseñan a nosotros que ambos sellos son la manera que Dios utiliza para asegurar, para identificar, nótese, a sus hijos verdaderos, a sus hijos fieles, a aquellos que le aman. Dice Efesios capítulo 4 y el verso 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este verso está haciendo énfasis, está señalando de que el Espíritu de Dios es una vía por la cual Dios sella a su pueblo. Entonces, consciente de que Dios utiliza al Espíritu para sellarnos, vamos a ver las condiciones que Dios ha establecido para recibir este sello. Hay muchos temas sobre los sellos. Sin embargo, este no es un tema teológico, sino un breve análisis de qué es este sello y cuáles son las condiciones que debemos llenar para recibir este sello que Dios nos va a proporcionar en la vida cristiana a través del Espíritu Santo. Dice el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 201. Ahora es el momento de prepararse. Hermanos, Dios, hago una paradita antes de terminar el párrafo. Está dándonos a nosotros instrucciones a través de los escritos del Espíritu de Profecía, escrito por su mensajera, para que nosotros entendamos de manera clara y sencilla cuáles son estas condiciones. Ahora leo. Testimonio tomo 5, página 201. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto. Ya sabemos, según Efesios, que el sello de Dios se refiere al Espíritu Santo. De manera que podemos sustituir la palabra sello por Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no será nunca derramado, puesto, establecido en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Hermanos, la impureza, comento, es algo que se ha hecho algo común dentro del mundo, en el ambiente mundano. Y cuando se está conversando, las personas hacen
alusión a palabras, a chistes, a comentarios de doble sentido y expresiones que dan a entender que hay ironía, que hay suspicacia, que hay malos sentimientos y una serie de comportamiento que Dios cuestiona, que Dios no aprueba. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer cuál es el comportamiento de aquellas personas que aman a Dios. Y el Señor lo ha establecido con suficiente claridad para que no haya dudas, para que no haya ningún tipo de confusión. Y las personas que deseen ser salvas, entonces van a cumplir esos requisitos con ayuda de Dios. Veamos. Ya sabemos que Dios no aprueba la impureza, porque no pondrá, dice Testimonio tomo 5, página 201, su sello o su espíritu sobre personas que sean impuros. El cristiano, hermanos queridos, está llamado a ser puro. Sigamos. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos. Óigase bien, hermanos. Si usted es ambicioso, no puede contar con ese sello. Sigamos. Y amadores del mundo. Ya conocemos la palabra de Dios en los evangelios, donde el mismo Señor dijo, el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nadie puede servir a dos señores, dijo. O es amigo del mundo y enemigo de Dios, o es amigo de Dios y enemigo del mundo. Sigamos. Nunca se ha puesto sobre el frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Nótese bien. El cristiano, hermanos queridos, es claro, es verdadero, no falso, es claro, no ambiguo. A los fariseos de los tiempos de Cristo lo distinguía el hecho de que ellos cuando predicaban no lo hacían con autoridad, sino que lo que ellos decían podía tener un significado o podía tener otro. Y eso es lo que hacen hoy en día los mundanos, hermanos. Eso es lo que hacen hoy en día las instituciones que abundan por doquiera. Cuando usted lee un contrato, mientras más usted trata de entenderlo, menos lo entiende, porque ellos lo han hecho de esa manera. Y entonces, al momento de aplicarlo, la interpretación que ellos le dan es la que vale. Eso es una actuación ambigua, falsa, para que la persona no pueda entender. Así se hacen las cosas, hermanos, porque Satanás es el príncipe de este mundo, no Dios. Y abiertamente, hermanos, se ufanan. Bueno, eso es lo que quiere decir, eso es lo que nosotros interpretamos. Entonces, el cristiano no actúa a la manera del mundo, sino que actuamos de acuerdo a la manera de Dios. Sigamos. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Hermanos,
ahí tenemos innumerables ejemplos de hombres que fueron sellados por el poder del Espíritu de Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Noé, Hebreos 11:7. El apóstol Pablo nos da una nube de testigos. Dice el verso 7 que por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Óigase bien, hermanos queridos, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, este texto es profundo. Saben que Dios no hace justicia a los injustos de manera individual. Quiero decir, Él se vale de los mismos hombres que son justos para hacer justicia a los injustos. Analice la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y notará que Dios siempre ha actuado en coordinación con los seres humanos. Dios siempre, hermanos, actúa en cooperación con el ser humano. Él nunca actúa solo. De manera que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios para ser un instrumento de Él, y que Él pueda utilizarnos. ¿Para qué? Para hacer su obra de justicia, como por ejemplo lo hizo a través del gran Noé, que mostró su fe por sus obras y por esta fe condenó al mundo. ¿A qué mundo? A ese mundo antediluviano, incrédulo, profano, burlador. Y es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 75. El análisis de nuestras obras publicadas mostrará nuestra creencia de que los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. Hermanos, antes de que termine el tiempo de gracia para esta tierra, Dios va a sellar a cada verdadero profeso del mensaje del tercer ángel. Tengamos eso en cuenta. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer, ya estamos viendo, hermanos, las condiciones. Hay más condiciones. Ya sabemos que el cristiano debe andar en un camino de pureza, de santidad. No podemos llevarnos de los malos ejemplos, porque sabemos que la Odisea es una iglesia que no ama a Dios, porque el testigo fiel lo dice. Por lo tanto, el cristiano verdadero será un ejemplo de lo bueno para los fieles. Dice Joya Testimonio, tomo 2, página 65. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual. Hermanos, Dios nos ha llamado a sentir pesar por lo malo que nosotros estamos haciendo y buscar la santidad, buscar la perfección del carácter. Dice más, aquellos que no lloran sobre los pecados ajenos,
¿Qué debe hacer el que ama a Dios, hermanos queridos? Llorar sobre los pecados ajenos. Hermanos, eso es obra del Espíritu de Dios. No sé cuántos han llorado por el pecado de Moisés. Pero hermanos, el Espíritu Santo lleva a los que le aman. Cuando están leyendo la historia de Moisés, una historia preciosa. Y cuando llega ese momento en que él golpea la roca, mi hermano, usted llora como un niño, porque a usted le duele en el alma ese pecado de un hombre tan sagrado, tan santo. Pero usted también llorará por los pecados de los que le rodean, viendo la perversidad que hay dentro del pueblo que profesa la verdad. Nótese, hermanos queridos, que no vamos a tomar un látigo en la mano para golpear, sino que vamos a tomar la palabra de Dios que reprende el mal. Por la viva voz y por el ejemplo le vamos a decir a todos los que nos rodean, es hora de perfeccionar el carácter. Entonces, notemos estas características en Testimonio tomo 2, página 6-5. Los que no lloran sobre los pecados de los demás y sobre su propio pecado, no quedarán sin el sello de Dios. Termina la cita. Hermanos, hay más textos, una infinidad de textos. Podríamos tratar algunos otros más sobre el sello de Dios, para que nuestro análisis breve sobre el sello de Dios sea mejor comprendido. Vamos al matinal La Fe por la cual vivo, página 290. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, escúchese bien, los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo. Qué palabra más hermosa, hermanos queridos. Ya el apóstol Juan nos escribió las preciosas palabras de Cristo, quien dijera, si me amáis, ¿cómo sé yo que ustedes me aman? ¿Cómo sé yo que tú me amas? Si me obedeces mis leyes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, volvamos a la cita. La fe por la cual vivo. Es la lectura del 9 de octubre. Los que desconfían de sí mismo, primeramente. Hermano, no confíe en usted. ¿Sabía eso? No confíe en usted, que el corazón es engañoso. Bien. Entonces, según esta cita, primera característica, desconfianza en sí mismo. Segunda, humillarse profundamente delante de Dios. Tercera, purificar el alma mediante la obediencia a la verdad. Todas las leyes, reglas y requerimientos divinos, hermano, deben ser obedecidas cabalmente por aquel que ama a Dios. Por lo tanto, al leer la palabra de Dios
inspirada en la Biblia, o al leer la palabra de Dios inspirada en el espíritu de profecía, lo va a hacer con delicadeza, con respeto, va a disfrutar ese manjar. Y cada detalle de las leyes divinas la va a obedecer. ¿Sabía eso, hermano? Sigamos adelante. Estas personas, ya vimos, los que se humillan, desconfían de sí mismos y obedecen la palabra de Dios, son los que reciben el molde celestial. O sea que si usted tiene confianza propia y no anda en humildad y no anda en obediencia a todos los requerimientos instituidos por el Creador, hermanos, usted no va a recibir ese molde de ese sello en su frente. Termina la cita. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, recuerden que estamos sustituyendo a la palabra sello por Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Sin ese poder no hay manera de vencer el pecado en todas sus formas. De manera que cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. Ya leímos entonces que ahora es el momento de prepararse. Es ahora, hermanos. Hoy, marzo 8 o 8 de marzo del 2019. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba, apreciados hermanos y amigos que escuchan esta corta disertación. Cuánta urgencia hay de que nosotros seamos vasos de honra. Una más, dice Maranata, página 209, en la lectura del 22 de julio. Antes de entrar en esa, vamos a ver Isaías 8:16. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Hermano, ¿qué hace Dios con su ley? Él la graba, Él la sella. Así como el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios, escribió su ley en piedra, Él también la escribe en las tablas del corazón humano. Ahora sí, dice: los justos vivos recibirán el sello de Dios. ¿Quiénes, hermanos? Los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. Ya eso lo vimos. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. O sea, todo aquel que ha sido sellado es que tiene el Espíritu de Dios. Y entonces Él va a revelar, va a mostrar esa señal, ese sello, mediante una observancia perfecta. Hermanos, precisamente hoy es sábado, día sagrado a Jehová. Y hay que andar con mucho respeto
y con mucha delicadeza, porque ese día es propiedad de Jehová, como lo es el dinero sagrado, como lo es el diezmo. Eso es propiedad de Dios y a Él le pertenece. Bien, dice que este día es monumento recordativo de la creación del Señor. Ya ligamos ambos sellos, ¿verdad? El sello del Espíritu de Dios es dado a través de su Espíritu a los que son fieles. Humillan sus almas, desconfían de sí mismos, andan en obediencia, y entonces ellos revelan la pertenencia. Ellos revelan que tienen el sello de Dios porque obedecen de manera perfecta el cuarto mandamiento. Entonces, la marca de la bestia es lo opuesto. Recuerden que cuando se trata de la bestia, ya no se habla de sello, sino de marca. La marca de la bestia es lo opuesto a esto. Son aquellos que observan el primer día de la semana. Entonces, se aproxima, hermano, una batalla, dice la sierva de Dios, que es la más fiera de todas las edades. Dice ella en otra cita que el conflicto, la crisis final, irá aumentando en intensidad a medida que se vaya acercando a su fin. Porque Satanás conoce las profecías y él sabe que la palabra de Dios se cumple. Satanás conoce a Dios. No sabemos desde cuántos millones de años atrás y sabe que sus palabras es fiel. Y él irá aumentando en intensidad porque él no cederá sin luchar. Él no cederá sin luchar. ¿Sabían eso? Entonces, nosotros tenemos que andar delante de Dios en obediencia. En obediencia, hermanos queridos, con las características que nosotros hemos venido estudiando en esta noche. Entonces, pasemos a la siguiente cita. Esta está en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 197. Dice la sierva de Dios, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Hermanos, hay muchos que hablan de las trompetas, hablan de las plagas, y hay confrontaciones, y hay... Hermanos, este servidor prefiere no participar en confrontación de cuestiones proféticas. Este servidor, por instrucción de Dios, se va a lo sencillo, a lo práctico. Y lo dice uno que fue un alto teólogo, un hombre muy sapiente, se llamaba Saulo primero, después pasó a llamarse Pablo. Y él le dice a los que le escriben, mira, yo, aunque conozco mucho, yo no fui a ustedes con filosofía, sino sencillamente. Él fue con sencillez. Él no fue con humana sabiduría, dice él. Él fue con sencillez. Y lo repite en 1 Corintios 3. Él dice, mira, tú puedes saber toda la profecía. Tú puedes tener toda la fe. Tú puedes, mira, pero si tú no tienes amor,
repitiendo lo que dijo el maestro de los maestros: si no me amáis, si no hay amor, no van a guardar mis mandamientos. Y el amor, ¿sabe quién lo pone en el corazón humano? El mismo Espíritu de Dios, hermanos. Alabado sea su nombre. Hay que rogar entonces el derramamiento diario del Espíritu Santo. Con razón, dijo el apóstol, el gran apóstol Pablo, alabado sea Dios, él es obra del Espíritu Santo, hermanos. Nadie sin ese poder puede purificar su alma. Es imposible. Dice la sierva de Dios en Hijos e Hijas de Dios, es un matinal, página 209. El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio, cuando usted se entrega al Señor, y una repetición de esta conversión. ¿Saben cuántas veces? Hermanos, diariamente, dice. Diariamente, hermano, hay que convertirse. Y me asombra bastante. Nací en la iglesia adventista, quiero decir que desde el vientre de mi madre. Hermanos, y cuán poquititos temas he escuchado desde el púlpito sobre la conversión diaria. Pablo lo dijo: cada día muero. El día que usted no muere, ese día peca al granel, en cantidad industrial. Es diario que hay que morir, es diario que hay que convertirse. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer mañana tempranito es convertirnos al Señor antes de iniciar el día. Y es Dios que da la conversión. Por eso hay que pedírsela a Él. Señor, pon en mi corazón, pon en mi mente ese poder de tu Espíritu para que haya conversión en mi vida en este momento. Ah, mis hermanos, qué poder hay en Jehová. Terminando esa parte ahí entonces, esa cita que iniciamos de Testimonio, tomo 5, página 197. La iglesia, hermanos, esa iglesia que profesa, será la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios va a castigar a alguien que no conoció la verdad, pasando por alto, o quizás dejándolo para último, a aquellos que conocen la verdad a cabalidad, hermanos? No hay ninguna otra religión en el mundo que sea depositaria de las verdades de Dios, como lo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esa organización que Dios estableció al inicio del movimiento, pero que hoy se ha divorciado y ha llegado, como el pueblo judío, a desobedecer los requerimientos de Dios, a olvidarlos. Y como el pueblo de Israel ha vivido en desobediencia
y hemos vivido en apostasía. Dice la sierva de Dios, apostasía tras apostasía. Se ha levantado en el seno del pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz. Cuando habla de anciano, hermano, se refiere a los dirigentes que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo. Óigase bien. Hoy en día tenemos a los dirigentes del pueblo decir, nosotros tenemos que proteger la iglesia y cuidarla. Están cobrando del dinero sagrado del diezmo. Pero no lo usan, hermanos, como Dios lo ha señalado en su palabra. Y ha habido un divorcio completo prácticamente, hermanos, de los requerimientos divinos. El mensaje a la Odisea es claro. Y el mensaje a la Odisea es dirigido primeramente a las estrellas, a los altos dirigentes del pueblo de Dios. Entonces, nótese qué va a pasar, hermanos queridos. Esas personas que se habían destacado como dirigentes, como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. ¿Estamos entendiendo esa cita, hermanos queridos? Habían asumido la actitud, dice más, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. ¿Quién se recuerda esa frase ahí? Hermano, no está hablando de Egipto, no está hablando del pueblo que no conoce. Esas palabras fueron dichas por el pueblo conocedor de la verdad. Eso dijo el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, descendiente de Abraham. El Señor no hará bien ni mal. Y vino el brazo de Dios, ese Dios amoroso, recordemos siempre eso, es un Dios justo, y entregó a Israel, hermano, en manos de los que lo masacraron y lo mataron. Dios lo entregó. ¿Y hoy va a ser diferente? No. No. Sigamos leyendo. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Cuando alguien predica hoy un mensaje de reprensión al pueblo, es mirado como un enemigo. Enemigo de la iglesia. No lo inviten más. Él siempre está atacando. Él viene nada más que a atacar. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones. Es del pueblo adventista del séptimo día, hermano, que está hablando esta cita. Esta cita tenemos que compartirla para que entendamos que Dios no va a pasar por alto la infidelidad de nadie, ni de un dirigente, ni de un dirigido.
Hermanos, Dios es amor, pero es fuego consumidor, es severo contra aquellos que lo traicionan. Y lo demostró con Acán. Lo demostró con Usa. Hermanos, ¿saben cómo murió Acán? Por orden de Dios. No fue el diablo que lo mandó, fue Dios. Dijo, mátenlo a pedrada. A Usa lo destruyó instantáneamente. A los desobedientes y que no se arrepentían de su desobediencia, mandaba a la tierra a que se abra y se los tragaba. Pero Dios no hacía eso todos los días, hermanos. Este pueblo tiene menos de 200 años de historia. Hermano, y hemos sido un pueblo desobediente, apóstata, le hemos dado la espalda a Dios. Pero eso no se cree, porque no hay espíritu de Dios. Por eso no se cree. Y pensamos que estamos andando bien. Y hay una lucha, hermanos, a muerte. Los organizacionales que están de parte de la iglesia suponen que ellos son, o sea, cuando digo la iglesia, de la organización, hay muchas cosas que comprender en cuanto a eso. Entienden que ellos son los fieles y que cualquiera que lo señale como infieles es un enemigo y el infiel es él. Y entonces por el otro lado hay otros que se envalentonan y empiezan a criticar de manera personal. No que lloran, óigase bien, no que lloran sobre los pecados propios y menos sobre los pecados ajenos. Y entonces hay una lucha, hermanos, y este servidor se siente triste y llora y dice, Señor Jesús, hermanos, Dios no nos ha mandado a reprender el mal de manera acusativa, sino de manera amorosa, consciente del divorcio que hay entre el pueblo que profesa la verdad y el dador de la vida. Pero dice que Cristo cuando profería sus fuertes reprensiones contra los fariseos, hermanos, Él no lo hacía como lo hacen muchos predicadores, que cambian ese tono de voz y lo ponen austero, y ponen ese rostro, con esas facciones, como si estuvieran echando pestes. No era así que lo hacía. Dice, las lágrimas velaban su voz, hermanos queridos, y él lloraba, porque él no dejaba de decirle la verdad. Él le decía, fariseos hipócritas, ustedes son falsantes, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro son huesos de muertos. Porque él lloraba sobre los pecados ajenos. Es el mismo Jesús que está hablando, hermanos, por Elena de White. No es Elena de White, es el mismo Jesús. Hermanos, ¿cómo dijo el pueblo de Israel y cómo dice el pueblo adventista organizacional? Es demasiado hermanos, está en los testimonios. Es que no conocemos esos libros, ni los creemos. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Este es el pueblo de Dios. Así el clamor de paz y seguridad, como se dan los temas, paz, paz. Hermanos, hay seguridad aquí en este templo, en esta iglesia, como se llama. Hay seguridad.
Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Hermanos, ¿sabía que ahí hay un juicio en ese párrafo que hemos leído? Hermanos, la Odisea es una iglesia que no puede entrar al reino de los cielos, porque es una iglesia que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Hermanos queridos, el tema tenemos que verlo de manera individual ahora, porque Dios le pedirá a cada quien la cuenta correspondiente. Cuidadito, cuidadito con pensar. El mensaje fue dado primeramente para los dirigentes, pero el mensaje es dado a cada uno de nosotros de manera individual. Nótese ahí. Hermanos, el que no sale de la condición laodicense no puede entrar al reino de los cielos. Y aquí nos dice que estos dirigentes no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían hablar, que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niños, todos perecen juntos. Hermanos, Ezequiel 9 se cumple de manera literal, no en la Iglesia Católica, ni en la Evangélica, ni en la Testigo de Jehová, es en la Adventista del séptimo día. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, pero los pecados, muchos peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. El gran escrutador de los corazones conoce todo el pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños. ¿Y saben de quiénes están hablando, hermanos? Sigamos leyendo. Y a causa de su longanimidad del Señor, dicen que no ve y luego actúan como si hubiese abandonado la tierra. Ahí le está hablando, hermanos, al pueblo, a la organización. Y podría estar hablando a uno de nosotros. Pero él descubrirá su hipocresía. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos? Hermanos, ¿sabían que los fariseos no se han acabado? No. Hermanos, ¿saben qué me hizo entender Dios a través de su palabra? Que el mundo está lleno de fariseos. Pero lo más terrible es que la iglesia que profesa la verdad está llena de fariseos. Pero él descubrirá su hipocresía, dice, y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. Hermanos queridos, nosotros tenemos que descansar en Dios. Aparentemente Dios está
como decían los israelitas, Dios no ve ni oye, Dios no hará ni mal ni bien. Hermanos, si nuestros ojos están viendo a los dirigentes usando prendas, llenos de orgullo, llenos de lujos, llenos de pecado, y el pecado rebosando, hermanos, en la organización, y pecado por doquier, porque no es solamente en los dirigentes, hermanos, en la iglesia, en el pueblo, y por doquier, individualmente, el pecado y la mentira, y el pueblo que profesa la verdad está lleno, hermanos. No voy a entrar en detalles, pero usted ve al pueblo vistiendo igual que los impíos, hermanos, sensualmente. En las iglesias adventistas, en los templos adventistas, este servidor nadie tiene que contarle. Hermanos, hay una sensualidad que da asco, pestilencia. Es a Baal que se va a adorar y no a Dios. Ah, mis hermanos, cuán pocos recibirán el sello de Dios. Pero tú y yo, si nos lo proponemos, podemos ser de esos pocos. Pero ese sello no se va a recibir de un momento a otro. Es un tema, el tema del sello, hermanos, no se puede abarcar. Ahora hemos hecho apenas una breve introducción. Es un tema amplio. Hermanos, Dios no te va a sellar de un momento a otro. Hermanos, tú puedes tener la seguridad de que la perversidad que hay dentro de la organización adventista del séptimo día, Dios lo va a castigar. Dios no es injusto. Él no se está haciendo de la vista gorda. Hermanos, Dios nos está dejando a nosotros ahora actuar, pero Él va a actuar. Dios, cuando coja y derrame sus juicios, Él va a empezar y va a hacer una matanza y castigos terribles sobre ese pueblo que cobró los diezmos sagrados de Jehová y lo usó para lo que no debía usarlo. Y cogieron la luz sagrada de Dios y la pusieron debajo de un almud. Y cambiaron los testamentos de Jehová. Y hubo una unión ecuménica. ¿Y cuántos tipos de uniones, hermanos? Y nosotros pensamos que Dios no está actuando. Claro, nosotros, hay una labor de cada verdadero Elías que vive en este momento, de denunciar el mal con lágrima en sus labios, hermanos queridos, no con un fuete o un látigo, es con lágrimas, porque el objetivo del mensaje es humillar al pueblo, no es ofenderlo, aunque sabemos que por más humilde que se dé, los que no lo acepten se van a ofender, pero ya no es culpa del que reprende, es culpa del que no acepta el mensaje. Ah, mis hermanos, Dios va a actuar. Ese es otro tema. Y va a ser terrible Ezequiel 9, hermanos. Dios va a revelar, Dios le va a quitar la sábana. Hermanos, dijo la sierva de Dios que ella no pudo dormir después que Dios les reveló que tan solo una pequeña porción de los adventistas van a ser salvados. La gran mayoría se perderán. Qué triste, qué triste, qué triste,
qué triste, qué triste. Hermanos, llegó el momento de nosotros ser verdaderos. Cada momento, cada momento. Hermanos, a Dios nadie lo puede engañar. Hermanos, Dios conoce a cabalidad el engaño de cada dirigente. Esa hipocresía, Dios la conoce a cabalidad. El engaño de cada miembro. Porque Dios conoce al grande y al pequeño. Dios no conoce solamente a uno. Él conoce también al otro. No hay manera, hermanos, de engañar a Dios. No hay manera. Llegó el momento de nosotros abrirle nuestro corazón a Dios como a un amigo y ser sincero. Y hablar con Dios y decirle, Señor, wow, yo actué ahí de manera hipócrita. Yo actué, Señor, ahí con un corazón falso. Perdóname, Señor. Y llorar por nuestros pecados, hermanos queridos. Porque el sello no es puesto de un momento a otro. El sello es puesto, ese es otro tema. El sello no es que Dios agarra y... porque la gente está pensando, ese es otro tema, hermanos. Si el juicio del oído empezó, si no empezó. Hermanos, esas son batallas de hombres. O pensamos que antes de la ley dominical, o no sé cuándo, según muchos dicen, Dios va a arrancar y va a jugar a los vivos de un momento a otro. Hermanos, nadie purifica su carácter de un momento a otro. Ese es un proceso diario. Hermanos, voy a terminar con esa cita. Dice la sierva de Dios, vamos a elegir la fe por la cual vivo. Es un matinal precioso. Página 118 o la lectura correspondiente al 20 de abril. Con esta cita concluimos nuestra corta disertación. La santificación no es obra de un momento. Hermanos, esta cita, este servidor quisiera que muchos predicadores famosos de los adventistas la escucharan. Los que están en controversia de si el juicio del oído empezó, de si no empezó. Hermanos, eso no es Dios que nos está llevando ahí. ¿Qué preocupación es que hay? Nuestras vidas están siendo juzgadas. Dice el juicio investigador, el capítulo del juicio investigador, dice que nuestras vidas están siendo pasadas en juicio ahora mismo. La santificación no es obra de un momento. No, hermanos, no es que, bueno, espérate, yo me voy a santificar de un momento. No, Señor, no es obra de una hora o de un día, sino de toda la vida. La santificación no se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos. Uy, una emoción, hermano, no. Sino que es el resultado de morir constantemente. Mis hermanos, qué palabrita más poderosa. De morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles o intermitentes. Hermanos, que en un tiempo
tú lo ves que están fogosos y buscando de Dios, y en otro se le olvidan que ellos son cristianos, que deben de obedecer los requerimientos de Dios. No se logra la santificación, menos el sello de Dios, por medio de esfuerzos débiles o intermitentes. Solamente, termina la cita, venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina. ¿Saben lo que es penoso, hermanos? Así lo dice la cita. También está en Hechos de los Apóstoles 402. Ahí también, en otros libros también está. Óigase bien, cómo se encuentra, cómo se logra la perfección del carácter y por ende el Espíritu Santo que debe descender diariamente a nuestra vida y por ende el sello más adelante. Pero el sello es diario que se pone. ¿Sabían eso? No es que Dios va a agarrar un sello y lo va, planta sellado. No, Señor, el sello es diario, día por día, hora por hora. Hermanos, penosa disciplina, penosa, sí, vamos a dar pena. Y duro conflicto. Hablemos con Dios. Padre poderoso, agradecidos estamos de ti por la claridad meridiana de tu palabra, Señor. Porque estas citas no se encuentran en los folletos de escuela sabática. ¿Por qué no se mencionan casi, Señor? Se le ha puesto un velo. Oh Señor, ayúdanos a entenderte. Nos ponemos en tus manos en este momento para que tú tengas misericordia de nosotros. Señor, sabemos que el pueblo que profesa la verdad anda en pecados horribles, empezando desde sus altos dirigentes, que son los primeros en dar los malos ejemplos, y siguiendo por los dirigentes medios y los dirigentes de templos locales. Se anda en perversidad. Tu palabra, Señor, no se ha obedecido. Ponemos en tus manos, Señor, para que la mayor cantidad de dirigentes puedan humillar sus almas antes que termine el gran conflicto. Ponemos en tus manos, Señor, a esos dirigidos, a ese pueblo que anda como si no tuviese pastor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada ministerio. Ponemos en tus manos, Señor, a cada persona que ha escuchado este mensaje, para que hayan en resoluciones poderosas y profundas en este momento, y que nos entreguemos en tus brazos de todo corazón, y que te digamos, Señor, ven, reina en mí, saca el mundo de mi mente, que yo no me sienta, Señor, motivado por nada de lujo, sino que el poder de tu Espíritu sea el móvil en mi vida. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre precioso de la sangre derramada, de lo más caro que se entregó por salvar nuestras almas, permítenos, Señor, apreciar ese costoso, ese infinito precio que fue dado en rescate por nuestras vidas. En ese nombre te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.